Muy bien, chicos, buenos días a todos. Espero que estén bien. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Si pudieran confirmarme, por favor, si me escuchan y si ven mi pantalla, se los agradecería mucho. Todo bien, Ige. Gracias, muy amable. Excelente. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Fíjese que con relación a la tarea, al momento de anotar las respuestas en el formulario, ¿es importante agregar una descripción del resultado o No. basta con agregar el valor? En este caso sí, solo el valor y la unidad de medida, siempre. Así es que tiene unidad de medida. Y en el caso de las medidas que se estaban dando, ¿es necesario dejarlos en términos de pi o No, pero porque el problema no necesariamente? en la instrucción, el principio siempre le pide de que usted aproxime con un decimal, entonces siempre hay que multiplicar por pi. Muchas gracias. Muy bien. Igual fracciones tampoco, ¿verdad? Siempre todas las respuestas mejor si son aproximadas y con un decimal. Gracias por la pregunta, sí aclaramos eso también. A ver, pues seguimos avanzando en nuestro contenido. Ya vamos por la clase número 3. Hoy, 7 de febrero de 2022, nos toca trabajar el tema de rotación con aceleración angular constante y relación entre cinemática lineal y angular. Muy bien. Se recuerda que el último día de clases estábamos trabajando con la aceleración angular constante y describimos que habían 4 ecuaciones, 4 fórmulas, si ustedes lo quieren ver así, que nos permiten resolver problemas que involucren un movimiento con aceleración angular constante. Estas ecuaciones tienen la característica de que tienen mucho parecido a ecuaciones que ustedes aprendieron en física básica cuando aprendieron la cinemática lineal. Solo vamos a poner la fecha de hoy. 7 de febrero del 2022. Aquí tengo una tablita. Que quiero compartirles. Miren, pues, esta es la analogía entre el movimiento circular y el movimiento lineal. Estas 4 ecuaciones son las que ustedes aprendieron en física básica. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y su analogía con el movimiento circular es que la velocidad final angular es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Es decir, prácticamente la misma ecuación, pero únicamente estamos cambiando el término lineal, o el que no lleva, y agregando el término angular. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Mientras que aquí en el movimiento circular sería velocidad final angular al cuadrado más velocidad inicial angular al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por, aquí está mal esta fórmula, perdón, la copié mal. El desplazamiento angular. Ahí está. Ahora sí. Igual vean que cada una de las ecuaciones corresponde en el elemento lineal al elemento angular. ¿Sí? Si no estoy mal. Sí, ahí está todo bien. Hay unas ecuaciones que nosotros aprendimos el primer día de clases, que era que el desplazamiento lineal, es decir, la distancia que un objeto recorre, se relaciona con el desplazamiento angular mediante la fórmula del arco. Radio por desplazamiento angular. Si nosotros aplicamos una derivada a esta ecuación, derivamos respecto al tiempo, la razón de cambio del espacio respecto al tiempo se le conoce como rapidez o velocidad. Y la razón de cambio del desplazamiento angular respecto al tiempo es la velocidad angular. Recuérdense que en una derivada todos los elementos que son constantes pues pueden salir de la expresión y por eso no la tomamos en cuenta. De la misma manera, si yo derivo la velocidad, obtengo la aceleración angular. Si derivo la aceleración lineal. Y si derivo la velocidad angular, obtengo la aceleración angular. Entonces, estas son 3 ecuaciones que relacionan los elementos lineales con su correspondiente en angular. Desplazamiento lineal, desplazamiento angular, velocidad lineal, velocidad angular, aceleración lineal y aceleración angular. Y hay otros elementos que son importantes recordar que ustedes ya aprendieron en física básica. Supónganse que nosotros tenemos aquí una partícula moviéndose en un círculo con alguna rapidez específica. Supongamos que el radio de esta partícula tal vez también es un valor dado, un valor conocido. Supónganse que la partícula se está moviendo con un movimiento circular uniformemente variado, es decir, tiene una aceleración. Por lo tanto, tenemos una aceleración lineal también que apunta tangencialmente. Entonces voy a colocar aquí
este vector que se va a llamar aceleración lineal o aceleración tangencial, como ustedes prefieren decirle. Pero ustedes aprendieron en física básica que todo movimiento circular también genera una fuerza hacia el centro. Y por la segunda ley de Newton de que fuerza es igual a masa por aceleración, esa fuerza en consecuencia genera una aceleración. Una aceleración que quiere hacer que los objetos permanezcan en el movimiento circular. Entonces aquí le voy a agregar este que se va a llamar aceleración centrípeta. Ahora observen, aquí tenemos una aceleración lineal y aquí una aceleración centrípeta. Estas son las componentes de una aceleración que se conoce como una aceleración total o simplemente la aceleración. Este vector que apunta, ¿sí?, en alguna dirección de estas, que se conoce como aceleración total o simplemente aceleración. La aceleración total sería la resultante entre estas dos aceleraciones, que sería la raíz cuadrada entre la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. A eso se le conoce como aceleración total. ¿Sí? Una de las ecuaciones que ustedes aprendieron en física básica es el periodo. El periodo es el tiempo que tarda un objeto en completar una circunferencia, una vuelta. Se calcula, perdón, con la relación de la velocidad angular. Se recordarán que esta ecuación me dice que el periodo, el tiempo que tarda un objeto en completar una circunferencia, se calcula como 2pi dividido la velocidad angular. Le vamos a escribir aquí que ese es periodo. ¿Sí? También tenemos algo que se llama frecuencia. La frecuencia es la cantidad de vueltas que da un objeto en un movimiento circular por cada unidad de tiempo, es decir, por cada segundo, por cada minuto, la unidad de tiempo que nosotros estemos trabajando. La frecuencia define entonces la cantidad de vueltas que da en una unidad de tiempo, en un segundo, por ejemplo. ¿Sí? Eso se le conoce como frecuencia. Recordemos que la unidad de medida del periodo es el tiempo, porque es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces son los segundos. Y la unidad de medida de la frecuencia, como son la cantidad de vueltas que da en un segundo, pues podrían ser 1 sobre segundo para indicar los ciclos por segundo. Podemos escribirlo aquí también como ciclos por segundo. O la unidad más conocida que son los hertz. La cantidad de ciclos que da en un segundo, la cantidad de vueltas que da en un segundo. ¿Sí? A eso se le conoce como frecuencia. Elementos que nosotros aprendimos ya en física básica, eso fijo lo aprendieron en física básica. Ahora estamos introduciendo esta nueva ecuación porque nosotros ya sabemos que existe una aceleración centrípeta en un movimiento circular y ahora sabemos que si un objeto está en aceleración angular, entonces, ¿ven? Esto me dice que si hay una aceleración angular, entonces hay una aceleración lineal que es tangencial al movimiento, generando entonces lo que se conoce como la aceleración total. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de momento con esta información que tengo por acá? Ingeniero, buenos días. Buenos días, dígame. En ese caso de ciclos por segundo, también puede quedar por revoluciones por segundo. Sí, podría quedar. Podría quedar revoluciones por segundo también. Entonces, la frecuencia no es más que como una velocidad o no sé. Sí, más o menos es una velocidad, pero dada en revoluciones. Aquí esta estaría dada en radianes. Por eso es que no lleva nada aquí, mire. 1. El ciclo es solo para dar una referencia de que estamos hablando de vueltas. Pero realmente esto está dado en radianes sobre segundo. Si lo quisiéramos ver así. Se recuerda que la unidad de metro desaparece, ¿no? Entonces, pues aquí lo quedamos como hertz. Muy bien. Hagamos nuestro primer ejemplo, recordando todas las ecuaciones que ya conocemos. A ver, este problema salió del libro de Resnick. ¿Sí? Les voy a tratar de estarles diciendo de dónde va saliendo cada libro, como para que ustedes puedan respaldar los ejercicios y ver respuestas si así lo desean. Dice el problema así. Cierta rueda gira 90 revoluciones en 15 segundos.
siendo su velocidad angular al final de este periodo de 10 revoluciones sobre segundo. Inciso A. ¿Cuál era la velocidad angular de la rueda al principio del intervalo de 15 segundos? Suponiendo una aceleración angular constante. Vean esta palabra. Estamos suponiendo una aceleración angular constante. Eso me permite que podamos utilizar las 4 ecuaciones que aprendimos el último día de clase. Inciso B. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el tiempo en el que la rueda estaba en reposo y el comienzo del intervalo de 15 segundos? Solo tal vez vamos a trasladar esto a la siguiente página porque no creo que nos vaya a caber aquí en el corto espacio que tenemos. Okay. Dice así entonces. ¿Qué información tenemos? Dice, cierta rueda gira 90 revoluciones. ¿Qué dato será ese? ¿Se recuerdan que dijimos que en un movimiento circular uniforme tenemos que recabar 5 datos? ¿Cuáles son? Pues son la velocidad angular final, la velocidad angular inicial, el desplazamiento angular, el tiempo y la aceleración angular. El orden en el que lo coloques no importa, siempre y cuando sepamos que son 5 datos los que tenemos que recabar. Entonces, para este caso, tenemos aquí 90 revoluciones. ¿Qué creen que será esto? ¿Será una velocidad angular final? ¿O será un desplazamiento angular? ¿O una aceleración angular? ¿Qué dicen ustedes? ¿90 revoluciones? Desplazamiento angular, yo creo. Exacto. Un desplazamiento. Es el desplazamiento. Desplazamiento angular. Perfecto, 90 revoluciones. En 15 segundos, pues eso es un tiempo, ¿no? Ahí sí no tenemos, creo que nadie tiene duda de eso. 15 segundos. Siendo su velocidad angular al final del periodo de 10 revoluciones sobre segundo. Es decir, aquí me dicen de una vez su velocidad angular final. Es de 10 revoluciones sobre segundo. Y ahora el problema me dice, ¿cuál era la velocidad angular de la rueda al principio del intervalo de 15 segundos? Bueno, entonces vean, me está diciendo a qué velocidad llevaba cuando nosotros empezamos a tomar el tiempo, ¿verdad? Eso significa que la rueda no partió de reposo, sino ya estaba girando cuando nosotros empezamos a tomar el tiempo. Observen que tampoco me dan el valor de la aceleración angular, ¿verdad? Y noten que tenemos entonces 3 datos de los 5. Por lo tanto, cumplimos la información que yo les había mencionado de que necesitamos 3 de 5 datos. Como el problema solamente me pide la velocidad angular inicial, entonces yo voy a recurrir a mi formulario y voy a tratar de ubicar una fórmula que involucre los datos que tengo y el dato que necesito. Es decir, que involucre estos 4 datos. Por lo tanto, podemos decirlo así, busco una ecuación que no involucre la aceleración angular. Entonces, si ustedes son tan amables de revisar en su formulario, ojalá, espero que ya lo tengan impreso y listo allí para poder utilizar en clase, ¿qué fórmula creen que podemos utilizar? ¿Quién me la dice? Estaría siendo la fórmula que es el desplazamiento angular igual a 1/2 del tiempo y este es multiplicado por la velocidad angular final más la velocidad angular inicial. Excelente, muy bien. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Gracias. Porque no involucra la aceleración angular. Entonces, como lo que necesito es la velocidad angular inicial, pues voy a despejar la velocidad angular inicial. La velocidad angular inicial sería 2 veces el desplazamiento angular dividido el tiempo menos la velocidad angular final. Entonces veamos cuánto da esto. Velocidad angular inicial sería 2 veces el desplazamiento angular, que son 90 revoluciones. Afortunadamente todos están revoluciones, entonces lo vamos a trabajar así. Revoluciones. Dividido el tiempo, que son 15 segundos, menos la velocidad angular inicial, que son 10 revoluciones sobre segundo. Entonces, la velocidad angular inicial, vemos de una vez aquí en la calculadora cuánto da 2 por 90 dividido 15. Y a esto le resto 10, y entonces me da que la velocidad es de 2 revoluciones sobre segundo. Y aquí tenemos entonces el dato que el problema me pide. La velocidad angular inicial de la rueda, sí, era de 2 revoluciones sobre segundo. Luego tardó 15 segundos, sí, según lo que el problema me indica, tardó 15 segundos en aumentar su velocidad hasta 10 revoluciones sobre segundo. Ahí hemos resuelto el inciso A. El inciso B me dice, ¿cuánto tiempo transcurrió entre el tiempo en el que la rueda estaba en reposo y el comienzo del intervalo de 15 segundos? Me habla de otro intervalo de tiempo. Cuando nosotros empezamos a estudiar este fenómeno, este movimiento, la rueda estaba girando a 2 revoluciones sobre segundo. Tomamos 15 segundos de tiempo y entonces su rapidez llegó a 10 revoluciones sobre segundo. El problema me está diciendo ahora, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde que estaba parada
hasta que llegó a esta velocidad. Y entonces vamos a tratar de responder eso. Entonces vamos a poner aquí inciso B. Vamos a tomar otros datos. ¿Cuánto desplazamiento angular recorrió en ese intervalo? Pues no lo sé, ¿verdad? Porque no sabemos qué pasó allí. ¿Cuánto tiempo pasó? Pues tampoco lo sabemos, ¿no? No sabemos cuánto tiempo pasó desde que estaba en reposo hasta que llegó a 2 revoluciones sobre segundo. ¿Cuál es la aceleración angular? Pues tampoco la sé. ¿Cuánto es su velocidad angular final? Bueno, eso sí lo sé. ¿Por qué? Porque si esto es la velocidad angular al inicio del intervalo de tiempo, va a ser la velocidad angular final del intervalo de tiempo anterior, ¿no? 2 revoluciones sobre segundo. Y según lo que me indica el problema, estaba en reposo. O sea, su velocidad angular inicial es de 0 revoluciones sobre segundo. Sin embargo, aquí tengo un inconveniente, porque tengo únicamente 2 datos de los 3 que necesito. Y habíamos mencionado que necesitamos 3 para poder aplicar una ecuación. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos regresar un poquito al problema y notar que dice que tenemos una aceleración angular constante. Eso implica que la aceleración en este intervalo de tiempo tiene que ser exactamente la misma que la aceleración angular en este intervalo de tiempo. Por lo tanto, si nosotros calculamos la aceleración angular aquí, que sí tenemos los recursos para poderla determinar, podemos copiarla aquí y así aumenta en 1 la cantidad de datos para este inciso. Determinemos entonces el valor de la aceleración angular. Por lo tanto, necesito otra ecuación. Una ecuación que involucre la velocidad angular final, la velocidad, el desplazamiento angular, el tiempo y la aceleración angular. ¿Qué fórmula podemos utilizar? ¿Quién me quiere decir esa fórmula que podemos utilizar aquí para calcular el valor de la aceleración angular? Tal vez podría ser la de, creo que es velocidad final al cuadrado igual a la inicial al cuadrado más 2 veces. 2 veces. ¿Falta algo? 2 veces. El ángulo, creo que eso, no sé cómo se llama esta cosita que parece como alfa, ¿no? Es Esa aceleración angular, perfecto. Es 2 veces aceleración por delta. por el, sí, exacto. Por el desplazamiento angular, ¿verdad? Hay que familiarizarse con los términos. Van bien, muy bien. ¿Sí? Recuérdense, esto es aceleración angular y esto es desplazamiento angular, ¿verdad? Son nuevos términos, ¿no? Hay que familiarizarse un poquito. Entonces, observen que tenemos los datos, ¿no? Velocidad angular final, lo tengo. Velocidad angular inicial, lo tengo. Desplazamiento angular, lo tenemos. Podemos calcular entonces la aceleración angular. Entonces, despejemos la aceleración angular de esta ecuación. Yo tengo que la aceleración angular sería la velocidad angular final al cuadrado menos la velocidad angular inicial al cuadrado dividido 2 veces el desplazamiento angular. Entonces, pues determinemos aquí, ingresemos datos y veamos cuánto es. Velocidad final angular que era de 10 revoluciones sobre segundo al cuadrado menos 2 revoluciones sobre segundo al cuadrado dividido 2 veces el desplazamiento angular que era de 90 revoluciones sobre segundo. No es cierto. 2 revoluciones nada más. Perdón. Y ingresemos datos a la calculadora entonces. 10 al cuadrado menos 2 al cuadrado dividido 2 por 90. Y me queda que la aceleración angular, le ponemos en fracción, es 8 quinceavos. Por lo tanto, aquí tengo que la aceleración angular es de 8 quinceavos de revolución sobre segundo al cuadrado. Observen que estamos usando revolución porque todas estas unidades me permitían trabajarlo así. Entonces, ahora sí, ya puedo decir que sí tengo la aceleración angular. Tenemos un dato de 8 quinceavos de revolución sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, el problema necesita ¿cuánto tiempo transcurrió para que la velocidad fuera de 0 hasta 2 revoluciones sobre segundo? Entonces necesito una fórmula que involucre estos datos. Tenemos una que dice que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. De esto, entonces, el tiempo sería la velocidad angular final menos la velocidad angular al inicio dividido la aceleración angular. Por lo tanto, el tiempo estaría dado por la velocidad angular al final, que es de 2 revoluciones sobre segundo, menos 0, dividido la aceleración angular, que es de 8 quinceavos de revolución sobre segundos al cuadrado. En análisis dimensional me muestra que puedo cancelar revoluciones, que puedo cancelar segundos, y este segundos por sándwich queda en el numerador, ¿verdad? Entonces aquí obtendría
el valor del tiempo. Ingresemos datos a la calculadora. 2 dividido 8 quinceavos. Y me queda que es de 15 cuartos, o sea, 3.75 segundos. Por lo tanto, pasaron 3.75 segundos desde que la rueda estaba en reposo hasta alcanzar una velocidad de 2 revoluciones sobre segundo. Y así hemos resuelto nuestro problema. ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta de algo que quede claro? Claro, como el Una agua. pregunta. Dígame. Digamos que si este ejercicio fuera de tarea y como no nos Ajá. piden que la respuesta esté en revoluciones por segundo, ¿lo pasaríamos a radiales o se quedaría así en revoluciones? De preferencia pasarlo a radianes sobre segundo, ¿verdad? Así como les había dicho, todas las respuestas me fueran radianes sobre segundo para que no haya ningún inconveniente. Ok, gracias. Muy bien. Ingeniero, buenos días. Otra pregunta. Por ejemplo, acá en el tiempo nos dio 3.75 segundos. ¿Eso lo aproximamos o cómo lo dejamos para que en el formulario nos lo tome como bueno? Sí, recuérdense que siempre aproximamos el último, ¿no? Porque el formulario o los cuestionarios me piden únicamente un decimal. Entonces, recordemos, el 5 aproxima al 7. ¿Qué dicen? ¿El 5 aproxima al 7 o no lo aproxima? Sí lo aproxima. Sí lo aproximan. Entonces, nuestra respuesta sería 3.8 segundos. Si fuera el caso, por ejemplo, que fuera 3.65 segundos, pregunta, ¿el 5 aproxima al 6? No. No lo aproxima, exacto. ¿Por qué? Porque es par. Entonces la respuesta sería 3.6 segundos. Las reglas de aproximación me dicen de que el 5 aproxima al siguiente solamente si es impar. Si es par, no lo aproxima. Entonces la respuesta sería 3.8 segundos. Aunque los cuestionarios yo los he modificado para que puedan aceptar tengan una tolerancia entre 0.3 segundos, por ejemplo, 0.3. Es decir, aquí pudo alguien haber escrito 3.4 segundos y el formulario se lo tomaría como bueno, ¿no? Porque le he dado una tolerancia de 0.3, es decir, de 3.8, de 3.7, pudo haber escrito 3.5, 3.6, 3.4, 3.3 o 3.2, si es que le deje el margen también de 0.5. Entonces no se aplican por las aproximaciones, también no tiene que ser tan exacto, siempre hay un margen de error. En el caso de que haya sido un 3.99, digamos, un 9.5, un 9.6. Pero fíjese que no le escuché muy bien. No sé si fue falla de mi internet o del C, pero no lo escuché muy bien. Si fuera un, ¿por qué no lo escuché En después? el caso de que haya quedado un 3.95, 96, quedaría como 4. Digamos 3.96, sí, porque el 6 aproximaría al 9 y el 9 aproximaría al 3, ¿verdad? Entonces queda como 4. Podríamos escribir 4 nada más. ¿Estamos? Pero recuerden que hay un margen de error. Entonces, si ustedes sale 3.96, si ponen 3.9, el formulario se lo va a tomar como bueno. A ver, hagamos otro ejemplo para ir practicando esas ecuaciones con las que nos estamos familiarizando. A ver, este problema dice lo siguiente. Un disco de fonógrafo está colocado sobre una tornamesa. Los fonógrafos eran, bueno, en las películas a veces salen unas grandes como especies de trompetitas que van conectadas a algo que donde se le coloca un disco y aquí salía la música, ¿no? Eso era un fonógrafo, era la forma de hace muchísimos años de escuchar música. Lo más que encontré en Google fue una imagen muy parecida porque va a servir más esta parte. Está colocado sobre una tornamesa, ¿sí? Es una placa que puede girar, girando a razón de 33 1/3 de revolución sobre minuto. Inciso A. ¿Cuál es la velocidad angular en radianes sobre segundo?
¿Cuál es la velocidad lineal de un punto en el disco situado donde está la aguja al comenzar y al terminar el disco? Inciso B, inciso C. En estas posiciones, las distancias desde la aguja al eje de la tornamesa son 5.90 pulgadas y ya no me sale el otro dato. ¿Cuál no lo copié? Voy a ver aquí, permítanme un momentito, solo voy a ver aquí en el libro de cuánto es. Y 2.90 pulgadas. Respectivamente, dice. Respectivamente. Y el inciso D me pide allí la aceleración en cada una de estas posiciones. Ahí estamos. Perdón por no copiar la siguiente parte, se me fue. A ver, entonces, tenemos que el disco está girando a una razón de 33 1/3 de revoluciones por minuto. Es un número extraño, no es un número mixto. Esto de aquí, bien, ¿qué me dice? ¿Será un desplazamiento angular, una velocidad angular o una aceleración angular? ¿Qué dicen ustedes? Velocidad angular. Perfecto, muy bien. Es una velocidad angular. Y está por 33 1/3 revolución sobre minuto. Vamos a convertir esto a un número, una fracción impropia, porque los números mixtos son muy feos. Entonces 33 por 3 es 99 más 1 son 100. Entonces aquí me queda 100 tercios de revolución sobre minuto. El problema en el inciso A necesita que yo cambie este dato a radianes sobre segundo, según lo que me pide por acá. Entonces hagamos nuestra conversión por una revolución, 2 por pi en radianes, por un minuto, tiene 60 segundos. Entonces, multipliquemos esto, a ver cuánto nos da. Entonces, 100 por 2 pi por 1, y aquí 3 por 1 por 60. Y me da ese valor, 3.49. 3.49, digámoslo así, 3.49 radianes sobre segundo. Aquí tengo entonces la velocidad angular en radianes sobre segundo. 3.49 radianes sobre segundo. Lo que el problema necesita. Ahí termina el inciso A. Luego el inciso B, el problema me dice, ¿cuál es la velocidad lineal de un punto en el disco situado donde está la aguja al comenzar? Entonces lo que pasa es que esto, ven, espero que logren ver la imagen. Esto de aquí es como una varilla que se coloca encima del disco. Esto puede girar y quedar aquí. Mientras el disco está girando, este punto tiene una rapidez específica. Conforme el disco vaya girando y va pasando el tiempo, esta varilla se va haciendo más al centro hasta que termine. Entonces el problema dice, ¿cuál es la velocidad lineal? Necesitamos una ecuación, entonces, que relacione la velocidad angular con la velocidad lineal. Vamos a colocar aquí nuestro inciso B. Y aprendimos a principios de clase hoy que una relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular es esta ecuación que tenemos aquí. Usemos esta entonces. Y aquí me queda que la velocidad lineal es igual a el radio multiplicado por la velocidad angular. Afortunadamente la velocidad angular ya la tenemos, radianes sobre segundo. Pero ahora necesitamos el radio. Y observen esto bien peculiar. Mientras mayor sea el radio, o si el radio va variando, la velocidad va cambiando, a pesar de que la velocidad angular sea constante. Por lo tanto, en un movimiento circular, la velocidad angular puede ser constante, pero la velocidad lineal no lo va a ser porque dependemos de la posición en la que nos encontremos. Por lo tanto, si nosotros estamos midiendo el radio aquí, una velocidad lineal en este punto va a ser mucho mayor que una velocidad en este punto que va a ser menor. Y mientras más cercano estemos al centro de movimiento, menor va a ser esa rapidez lineal.
Entonces, el problema me indica que la aguja en la tornamesa es 5.90 pulgadas y al final 2.90. Entonces empecemos aquí con que nuestra velocidad es 2 de 5.90 pulgadas por la velocidad angular, que es de 3.49 radianes sobre segundo. Si multiplicamos estos datos, 5.90 por 3.49, obtengo un dato de 20.6 aproximadamente, ¿no? 20.6. Y aquí viene la pregunta, ¿20.6 qué? Bueno, recuérdense que dijimos que radian es una unidad que aparece cuando nosotros dividimos dos unidades de longitud. Es decir, aquí puede ser metro sobre metro. O en este caso, pues va a aparecer pulgada sobre pulgada, que va a ser lo mismo, ¿no? De tal manera, entonces, que esta pulgada se cancela con esta pulgada y me queda pulgada sobre segundo. Para que sea una rapidez, pulgada sobre segundo. Y así tenemos la rapidez a la que está girando un punto en el extremo del disco. ¿Cuál sería la rapidez con la que está girando un punto que está más cercano al centro del disco? Entonces, la velocidad sería el radio por la velocidad angular. La velocidad sería el radio, que ya vimos según lo que escribí aquí porque ya no me dio tiempo de copiar el resto. 2.90 pulgadas por la velocidad angular, que es de 3.49 radianes sobre segundo. Si multiplicamos esto, veamos cuánto me va a quedar. 2.90 por 3.49 me queda 10.12. 10.12 pulgadas sobre segundo. Noten entonces que la rapidez se ha disminuido casi a la mitad, ¿no? Casi a la mitad, cuando hemos disminuido más de la mitad en el radio, creo yo. Sí. Luego, el inciso D me pide el problema que determine halle la aceleración en cada una de estas posiciones. Halle la aceleración, pero pues como pues no me hablan de aceleración, ¿no? Pero en la introducción de la clase les mostraba que en un movimiento circular siempre hay dos tipos de aceleración. La aceleración tangencial, la aceleración lineal, y la aceleración centrípeta que permite que un objeto permanezca en un movimiento circular. Aún si un objeto se está moviendo a una velocidad angular constante, no hay aceleración lineal, pero sí existe la aceleración centrípeta. Y observen que si la aceleración total, la aceleración tangencial no existe, entonces la aceleración, ¿sí? O simplemente la aceleración, compuesto, la aceleración total, sería simplemente la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado, que simplemente entonces sería la aceleración centrípeta. Por lo tanto, en este problema, la única aceleración que va a existir es la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta, si nosotros recordamos, aprendimos que se calcula como el cuadrado de la velocidad dividido el radio, ¿verdad? Ahora, esta velocidad nosotros la aprendimos en física básica, ¿no? Pero también está en su formulario, por si la quieren volver a anotar o subrayar en su formulario, tenemos que recordar algunas ecuaciones, ¿no? Posiblemente ya se nos había olvidado, pero hay que tener frescas esas ecuaciones. Entonces, en este caso, vamos a calcular cuál es el valor de la aceleración centrípeta en un punto extremo. Entonces, en este caso sería la velocidad al cuadrado, que serían 20.6 pulgadas sobre segundo al cuadrado, dividido el radio. Y en esa posición el radio es de 5.90 pulgadas. Veamos cuánto es esto. 20.6 al cuadrado dividido 5.90. Y me queda que la aceleración es de 71.92 pulgadas sobre segundos al cuadrado. Calculemos la otra aceleración centrípeta en la otra posición, que nos había dado 10.12 pulgadas sobre segundo al cuadrado, dividido 2.90 pulgadas. Entonces aquí me queda 10.12 al cuadrado dividido 2.90. Y obtenemos que la aceleración ahí es de 35.3 pulgadas sobre segundos al cuadrado. Y así hemos resuelto todos los incisos que el problema me estaba pidiendo.
¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta? De mi parte está claro, Inge. Perfecto, gracias. Todo bien, Inge. Muy bien, claro como el agua. Gracias. ¿Quieren que hagamos otro problema o ya es suficiente con eso? Ya se aburrieron. Por mí sería bien Sí, otro problema. Sí, está Otro bien. problema. Otro ejercicio, ingeniero, gracias. otro Inge, si fuera muy amable. Vamos a nuestro tercer ejemplo. Disculpe, ingeniero, no sé si voy a poner Dígame. el segundo, solo que no le tomé captura. Muy bien. ¿Estamos? Acércalo un poco, por favor. Ajá, sí, ahí está bien. Muy bien. Gracias. Bueno, Ahí está. a ver, pues. Este ejemplo dice así. Un automóvil que viaja a 97 kilómetros por hora tiene ruedas de 76 centímetros de diámetro. Miren, con estos datos hay que tener mucha atención porque a veces leemos muy apresuradamente y no nos damos cuenta que lo que nos están dando es el diámetro, ¿no? Entonces, un diámetro. Inciso A. Halle la velocidad angular de las ruedas con respecto al eje. Inciso B. El automóvil es llevado a un alto uniformemente a las 30 vueltas de las ruedas. Calcule la aceleración angular. Inciso C. ¿Qué distancia recorre el automóvil durante este periodo de frenado? Muy bien. El problema me está dando una velocidad, que es la velocidad lineal con la que se está moviendo el automóvil. Esta velocidad la vamos a escribir aquí como velocidad, porque es una velocidad lineal, de 97 kilómetros por hora. Pero no trabajamos en kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces vamos a convertirla de una vez a una unidad de medida del sistema internacional. Entonces aquí me queda 1 kilómetro tiene 1000 metros. 1 hora tiene 3600 segundos. Multipliquemos esto. 97 por 1000 dividido 3600. Y obtenemos que es de 26.94. 26.94 metros sobre segundo. Ahí tenemos la rapidez. Tiene unas ruedas de 76 centímetros de diámetro. Entonces voy a colocar aquí que el diámetro es de 76 centímetros. En consecuencia, estoy diciendo que el radio sería la mitad de 76, que son, ¿qué? 38, ¿verdad? 38, o sea, 0.38 metros de las ruedas. El problema me dice, halle la velocidad angular de las ruedas con respecto al eje. Ok. Supongamos que las ruedas del vehículo son estas de acá. El vehículo se está moviendo con una rapidez de 97 kilómetros por hora o 26.94 metros en esta dirección, ¿verdad? Por lo tanto, esta velocidad sería la velocidad lineal con la que el suelo se está moviendo respecto a la rueda, si lo quisiéramos ver así. Aquí tendríamos una velocidad de 26.94 metros sobre segundo. Si el eje de la rueda es esto de aquí, entonces nosotros tenemos que el radio es la distancia que hay del centro a este punto. Por lo tanto, ¿tenemos alguna ecuación que relacione velocidad lineal con velocidad angular? Pues sí, sí la tenemos. Una ecuación que dice que la velocidad lineal es el producto del radio y la velocidad angular. De esto entonces la velocidad angular sería la velocidad lineal dividido el radio. O sea, 26.94 metros sobre segundo dividido el radio, que es de 0.38,
metros. Yo creo que ahí es 26.94 avos. ¿Perdón? No, perdón, no. Bueno. Gracias. Siempre hay que revisar. Gracias. 26.94. Dividido 0.38. Y me queda que esta velocidad angular entonces es de 70.89. Pues voy a escribir entonces 70.9 radianes sobre segundo. Recuérdense que dividir metro sobre metro me genera esta unidad de medida radian. Radian sobre segundo. Entonces ahí tenemos la velocidad angular de las ruedas. Luego en el inciso B, el problema me dice: el automóvil es llevado a un alto uniformemente a las 30 vueltas de la rueda. Calcule la aceleración angular. Bueno, entonces aquí ya se transforma a un movimiento con aceleración angular constante. Tenemos que su velocidad angular al inicio, es decir, la velocidad con que las ruedas estaban girando cuando empezamos a desacelerar, es lo que acabamos de calcular. 70.9 radianes sobre segundo. El desplazamiento angular son 30 vueltas, según lo que el problema me indica. O sea, 30 revoluciones. Y es llevado a un alto uniformemente, o sea, la aceleración angular es constante, y no la conozco, y su velocidad angular al final pues va a ser 0, porque se detiene, ¿no? ¿Cuánto tiempo transcurrió? Pues tampoco lo sé. Aquí tengo los 5 datos. El problema quiere que determinemos la aceleración angular. Entonces, esto es lo que necesitamos. Hacemos una ecuación, o sea, una ecuación que usted ya me mencionó en este momento, que es la velocidad angular final al cuadrado, es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular. La aceleración angular, entonces, estaría dada por la velocidad angular final al cuadrado, menos la velocidad angular inicial al cuadrado, dividido 2 veces el desplazamiento angular. Solamente que necesito este desplazamiento angular en radianes, ¿no? Entonces lo multiplicamos por 2pi, y obtenemos que es de 60pi. ¿Tenemos? 188.5 aproximadamente. 188.5 radianes. Aproximadamente, ¿no? Entonces ahora sí ingresemos datos a nuestra ecuación. La aceleración angular es la velocidad angular final, que es 0, menos la velocidad angular al inicio, que es de 70.9 radianes sobre segundos al cuadrado, dividido 2 veces el desplazamiento angular, que son los 188.5 radianes que hemos calculado. Veamos cuánto es la aceleración angular, entonces. Entonces aquí me queda negativo, ¿no? De 70.9 al cuadrado, dividido 2 por 188, pongamos aquí la respuesta. Y me queda que mi aceleración angular es de menos 13.33 radianes sobre segundos al cuadrado. La aceleración angular es de menos 13.33. O podemos afirmar, desacelera con una razón de 13.33 radianes sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? El decir menos me está diciendo que es una desaceleración. Entonces podemos poner una aceleración negativa o podemos escribir una desaceleración y omitir el signo. Cualquiera de las dos opciones es válida. Y el inciso C me dice, ¿qué distancia recorre el automóvil durante este periodo de frenado? ¿Qué distancia? Y me parece es una distancia lineal. ¿Qué podríamos hacer? Pues como tenemos una aceleración angular, podríamos transformar esa aceleración angular en una aceleración lineal. Y tenemos una aceleración lineal, tendríamos la velocidad final que es 0, y tenemos su velocidad inicial que es 26.94 metros sobre segundo, y encontraríamos entonces una distancia aplicando un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sin embargo, es muchísimo más sencillo si nosotros aprovechamos una información que el problema me da. Para que el auto se detenga, las ruedas giran 30 veces. Entonces, para resolver este inciso, nos aprovechamos de esto, porque sabemos que el desplazamiento lineal es igual al radio por el desplazamiento angular. Por lo tanto, si yo multiplico el desplazamiento angular por el radio de las ruedas, que es de 0.38 metros por el desplazamiento angular en radianes, eso es bien importante, que nos había salido de 188.5. 188.5 radianes. Recuerden, por favor, radianes metro sobre metro, ¿no? Por lo tanto, aquí se cancelaría este metro con este metro y nos sigue quedando un metro.
Por lo tanto, el desplazamiento lineal estaría dado por 0.38 por 188.5. Y me queda que el auto recorrería 71.63 metros antes de detenerse. Y así hemos resuelto nuestro problema. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende? Sí, ingeniero. Ingeniero. Perfecto, muchas gracias. Inge, Entonces, dígame. ese delta S es desplazamiento lineal, ¿verdad? Exactamente, desplazamiento lineal. Gracias, Inge. Muy bien. Entonces, chicos, pues yo, si no tienen dudas, pues no tengo nada más que decirles. Hasta aquí sería la sesión del día de hoy. Nos miraríamos mañana en el laboratorio para los que lleven el laboratorio. Y si no lleva laboratorio, entonces nos miraríamos el día miércoles. Les deseo un buen día y que se cuiden mucho. Que estén bien. ¿Ingeniero? Sí, ya está. Siempre Feliz. ya está preparado en Moodle a las 10:30. Dígame. ¿Perdón? Feliz día, Inge. Buen día, que estén bien. Feliz día, Inge. Ingeniero, Feliz día. este ejercicio es igual de Resnick. Sí, es de Raspberry, exactamente. Feliz día, ingeniero. Buen día, que estén Ingeniero, bien. buenos días. Feliz día. Feliz día, Inge. Bien. Inge, disculpe, tengo una duda. Dígame. En la velocidad angular, en el inciso A, cuando encontramos los 70.9 radianes sobre segundo, cuando se dividió 26.94 metros sobre segundo partido 0.38, nos dio 70.89, pero los impares no se tenía que haber aproximado, o sea, tendría que haber quedado 7.8. No, vamos a ver, déjeme revisar. Yo me recuerdo que me había salido. 78.89. No, 70.89. 70, perdón. Sí, 70.89. Entonces, Entonces, sí, cuando nos aparezcan dos impares, igual se puede aproximar. Por ejemplo, sí, 7.80 y... Ajá. Porque la diferencia con aproximaciones está por el 5. El 5 está a la mitad, entonces a veces aproxima y a veces no. En cambio, en este caso, el 9, pues sí aproxima inevitablemente al 8. Ah, está bien. Gracias, ingeniero. Muy bien. Ingeniero, buen día. Disculpe, ¿será que puede poner su primera diapositiva? ¿Esta? No. Esa. Gracias, ingeniero. Muy bien. Ingeniero, disculpe, entonces cuando tenemos un 5, ahí es donde tomamos en cuenta si es par o impar, ya de ahí ya no lo tomamos en cuenta, ¿o sí? Sí, exactamente. Si nosotros necesitamos aproximar un decimal, nos tenemos que dar cuenta cuál es el que le sigue, ¿no? Si es 5, tenemos que ver si este que queremos aproximar es par o impar, y ya podremos saber si va a aproximar o no. Ah, ya. De acuerdo, Inge. Muchísimas gracias. Feliz día. Buen día.